Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse unido a nuestro primer ciclo de webinars. Me presento, soy Andrés Alcántara, funjo como gerente de recursos humanos aquí en el Colegio de Profesionales de la Ciudad de México en salud. Pues a continuación veremos un tema muy interesante. Vamos a conocer el papel de los edulcorantes en tu alimentación. Esto va a ser a través de la licenciada y pues también maestra en ciencias alimentarias y maestra en educación, la maestra Miosokis Rodríguez, pues quien le cedo en este momento la palabra para que nos pueda apoyar con la presentación. Muchas gracias, pues bienvenidos. Es un placer para mí poder saludarlos esta mañana y que veamos un poco de la importancia de los edulcorantes en nuestra alimentación. Vamos a empezar a ver nuestra presentación. Al final de nuestra presentación pasaremos a preguntas y respuestas de favor. Muchas gracias. Bueno, quise comenzar esto con algunos puntos que vamos a retomar. Debemos de tener mucho cuidado con no satanizar a los edulcorantes y edulcorantes. En la actualidad, ahorita vamos a ver algunos temas de mucho interés. Mucha de la población está muy preocupada porque no quiere comer azúcares, no quiere comer nada que sea dulce porque considera que es malo, ¿no? Que está muy grave. Vamos a tocar aquí temas como las definiciones básicas de los edulcorantes, cuáles son naturales, artificiales, cuáles son los azúcares simples, que son a los que debemos tener mucho cuidado, cuáles nos aportan calorías, cuáles no. En algún momento se han tocado también azúcares invertidos, que es una fórmula química en la cual se ha jugado con la sacarosa principalmente. Los alimentos que vienen de la fructosa, de las frutas y que por lo tanto el carbohidrato que nos dan se denomina fructosa. Y vamos a enmarcar muy, muy bien la diferencia entre qué es un endulzante y qué es un edulcorante. ¿Ok? Y bueno, diríamos, comencemos por el principio. Que estamos de acuerdo que los endulzantes provienen de los carbohidratos. Los carbohidratos nos aportan calorías, sí, son unos de los compuestos, de los macronutrientes que nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo que consumimos. Y aquí hay una pregunta, ¿son necesarios para nuestra dieta diaria? Recalquemos que dieta es no estar en un régimen de alimentación, sino que el concepto de dieta es el consumo diario de alimentos. Y claro que son necesarios. ¿Por qué son necesarios y son importantes? Bueno, porque es una de nuestras fuentes principales de energía, es una de las fuentes principales de energía del cerebro, por ejemplo. Cuando yo llego con mis alumnitos a las primeras horas de clase y se me están durmiendo, resulta que no han desayunado nada y el cerebro necesita de primera instancia sí al azúcar simple, sí al carbohidrato para poder empezar a fungir con sus funciones. Cuando nosotros no desayunamos, cuando nosotros nos vamos en ayunos prolongados, que también están muy de moda, nuestro cerebro está batallando para encontrar la energía necesaria y entonces poder cumplir con sus funciones. ¿Qué nos pasa? Nos dormimos, estamos intentando poner atención, ya sea en una junta, ya sea en una clase, ya sea en nuestra actividad, ya sea laboral, ¿no? O también cuando estamos todavía por ahí estudiando y nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa energía de primera disposición que nos esté ayudando a nuestro cerebro a poder actuar de manera óptima. Entonces, claro que son necesarios los carbohidratos. También hay que ver mucho con nuestros pacientes, de repente empiezan con, les decía, no querer comer absolutamente nada de carbohidratos. Están llevando estas dietas también a los niños. Me he topado con una paciente que tiene 2 pequeñitos y que me dice que mis niños no comen absolutamente nada de azúcar. Es muy válido, hay que respetar las ideologías, pero hay que convencer o más que nada hay que hacer hincapié o enfatizar en la importancia también del azúcar en algunas ocasiones. Está bien que no consuman dulces porque se vuelven niños hiperactivos, ¿no? Cuando es un exceso de dulces, pero definitivamente tenemos que tener muchísimo cuidado con eliminarlos por completo de la dieta. Entonces, ¿quiénes son los carbohidratos, verdad? Bueno, recordemos que son nuestra principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque nos aportan del 55 al 60%
del valor calórico total que debe tener nuestra dieta a nivel diario. Por lo tanto, es un porcentaje bastante alto. Ahora, de nosotros depende esa elección de saber si queremos que sean carbohidratos de qué tipo, ¿verdad? Si son carbohidratos simples, si son carbohidratos complejos, hacer una elección es a donde debemos ayudar a nuestros pacientes a que no les tengan miedo, sino que simple y sencillamente saber elegirlos por cuáles nos van a ayudar y en qué momento del día. Es otra cosa bien importante. ¿Ok? Bueno, y entonces tenemos, decíamos, carbohidratos simples, que son los de rápida absorción. Son precisamente la sacarosa o azúcar de mesa, la cual proviene, pues, del jugo de la caña. ¿Ok? Proviene también de los dulces, de los postres, proviene de helados, ¿sí? Que son los que debemos tener de alguna manera controlados. Son necesarios, sí, durante la primera mañana. O sea, las primeras horas sí consume algo que inmediatamente te pase a tu torrente sanguíneo para que, ¿qué pase? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Al cerebro se vaya esta información, tenga energía y empiece a trabajar y nos evite estos periodos de cansancio y de sueño que a veces nos pasa. ¿Quiénes están también los carbohidratos compuestos o complejos, que son los que son de absorción lenta? Ahorita vamos a ver un poquito rapidito de ellos, pero son los que debemos elegir para el resto del día para tener energía, pero no de inmediata, de inmediato momento. ¿Ok? Después, ¿de qué origen son estos carbohidratos? En este caso, bueno, ya los edulcorantes. Hay edulcorantes a nivel artificial, hay edulcorantes naturales y vamos a ver cada uno de ellos. También existen, de acuerdo a este origen, un tipo de carbohidratos calóricos y otros no calóricos, ¿ok? Algunos que nos aportarán energía y otros que no nos van a aportar absolutamente nada, pero sí nos van a aportar ese dulzor que en muchas de las ocasiones estamos buscando. Además, vamos a hablar del índice glucémico, bien importante. Detectar qué alimentos nos dan una carga importante de glucosa y cómo podemos controlarlos. Ok. Aquí, la clasificación en general de los glúcidos es importante que nosotros la estemos, pues de repente en nuestra consulta, también retomar, si es posible, si nuestro paciente sabemos que tiene un poquito de conocimiento, que le gusta estudiar, pues también metámonos a explicarle, ¿no? Metámonos a decirle cómo elija, qué elija, no pensemos que bueno, afortunadamente o desafortunadamente, en la actualidad nuestros pacientes ya tienen información inmediata, ¿sí? Si nosotros les decimos algo, saliendo inmediatamente de nuestro consultorio, van a googlear y van a ver qué me dijo, cierto. Encontrarán información fidedigna y otra que igual los puede confundir, pero definitivamente es importante hacerles un hincapié y demostrarles en algunas formas que deben elegir. Recordemos entonces que los glúcidos se dividen principalmente por su estructura química en monosacáridos, en oligosacáridos y polisacáridos, que cuando son monosacáridos son la estructura más pequeña y es aquella que ya no se va a reducir, es aquella que ya no se va a cortar más, que es la glucosa, que es monosacárido, igual la estructura de glucosa, galactosa y fructosa. Son las estructuras más pequeñas de los glúcidos. Después vienen los oligosacáridos, que son moléculas de 2 a 20, ¿sí? De estructuras de cadenas de 2 a 20, y aquí es donde encontramos a la sacarosa o a nuestra azúcar de mesa, que viene derivada del jugo de la caña. Encontramos a la lactosa, pues que es el azúcar que encontramos precisamente en la leche, y la maltosa. Aquí recordarán también siempre esta lactosa y nos causa mucho ruido con las leches deslactosadas. Recuerden que nunca las leches lactosadas le quitaron a la lactosa y por eso ya no va a tener glúcidos. En la industria lo que se hace es a la inversa, se le pone una enzima para que el paciente la pueda digerir. Por eso la leche deslactosada debemos probar también, chicos, siempre saber qué vamos a recomendar y a qué sabe. La leche deslactosada, les encargo si no lo han hecho, porque a lo mejor no tienen ninguna resistencia a ustedes, sabe más dulce, tiene un sabor bastante dulce porque lo que hacen es activar precisamente a la enzima y el glúcido por eso potencializa su sabor.
Y en los polisacáridos son estructuras muy complejas, muy largas. Estas son las buenas, vamos a decirle, las de palomita. ¿Por qué? Porque son las que nuestro cuerpo más se tarda en tener que digerir. Es aquellas que tiene que cortar en las estructuras más pequeñas. Son estas que le van a generar un desgaste mayor precisamente de energía para poder absorberlos. Y entonces los polisacáridos son estos carbohidratos que debemos consumir y que van a ser benéficos para nuestra dieta. Aquí está el almidón. Recuerden que el almidón está presente en muchos alimentos. Está presente desde los tubérculos, la papa, está presente en el elote, ¿sí? Está presente pues definitivamente en las harinas, en los panes, en aquellos que ya han sido modificados a nivel industrial. El glucógeno, recuerden que, bueno, es la forma en cómo los animales guardamos nuestra energía y, bueno, la fibra que también está presente en muchos alimentos y que afortunadamente no digerimos y que solamente nos sirve para limpiar nuestro tracto intestinal. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a cómo se absorben, también es importante recordar que los glúcidos pueden ser simples o pueden ser complejos. Los que se absorben de manera rápida, recordemos que los que acabamos de ver, son los monosacáridos y los disacáridos, las estructuras más simples, van a llegar inmediatamente a nuestro torrente sanguíneo. Casi que inmediatamente que llega a nuestra boca, se activa la amilasa y inmediatamente empieza nuestro organismo a decir, necesito energía y me la llevo a la sangre. Los complejos son mucho más lentos y es cuando también activamos más las enzimas desde la amilasa salival porque tiene que empezar a desdoblar, ¿sí? La velocidad de absorción, por ejemplo, en los tubérculos y los cereales, va a depender del tipo de molécula y del tamaño de la molécula que esté presente. Aquí, por ejemplo, es una foto de un microscopio electrónico de barrido que nos permite ver dimensiones dimensiones muy pequeñas a gran escala. Estas son moléculas de almidón de trigo, que son como gotitas de agua, y de acuerdo al tipo de almidón que esté presente en el cereal, va a ser qué tanto se absorbe o no. Ok, bueno, y entonces, entrando muy bien fuerte en nuestro tema, ¿cuál es la diferencia entre nuestra endulzantes contra edulcorantes? Su origen. Hay endulzantes de origen natural, que son los que van a prever precisamente venir de las frutas, de las verduras, de las frutas, sí, de algunas verduras, muy poco, pero vienen de los cereales. Fíjense que de los cereales se están sacando también muchos tipos de endulzantes. Y bueno, los que vienen de origen sintético son aquellos que son elaborados en los laboratorios, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Buscar edulcorantes que no nos provean de calorías, pero sí del sabor dulce. Y entonces también vamos a encontrar a los calóricos, que son los que vienen de origen natural, y a los acalóricos o no calóricos, que son los que vienen de este origen, pues, sintético. De acuerdo a su estructura, pues vamos a tener, decíamos, a una estructura química, a los hidratos de carbono. Se está proveyendo ahora de algún tipo de endulzantes a partir de alcoholes, ¿sí? Entonces, también es una estructura diferente y los sintéticos se generan a partir de proteínas. Recordemos por ahí a los aminoácidos, uno de los más importantes por los cuales se provee este tipo de compuestos, pues es la fenilalanina, ¿no? Que tenemos que recordar que hay que tener mucho cuidado porque hay una patología que se llama fenilcetonuria y que esta fenilcetonuria les puede provocar a nuestros pacientes, bueno, son condiciones muy especiales, pero nunca vamos a poder recetar o más que recetar, perdón, sugerir a nuestros pacientes consumir algún tipo de edulcorantes que tengan este compuesto si sospechamos que el paciente es fenilcetonúrico. Ok. Y entonces, los endulzantes, decíamos, son los que son de origen animal. Son esas sustancias que nos proporcionan el sabor dulce en los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, el endulzante milenario, pues es la miel.
La miel es uno de los endulzantes que se ha ocupado desde años y siglos, incluso antes de Cristo, y es el más antiguo, y uno de los beneficios que tiene la miel es que es de fácil digestión, también es como un endulzante o un carbohidrato simple. Hay alguna característica que a lo mejor también siempre debemos recordar, chicos, y es que a partir es un alimento que nunca se va a echar a perder. Chequen esto y cuiden vidas de anaquel. La miel puede cambiar a lo mejor de estado. Si está líquida, puede convertirse en sólida por la temperatura ambiental, ¿no? En ocasiones, pues si estamos en un lugar donde hace mucho calor, pues siempre va a estar líquida, pero si estamos, por ejemplo, allá en Puebla, pues donde hace la mayor parte del tiempo frío, pues la miel está sólida, pero nunca se descompone. Pues fíjense que en ningún momento se honguea, por ejemplo. No es igual que cuando vemos a una mermelada, que si la dejamos a la intemperie, que si no está en el refrigerador, le empieza a salir moho, ¿sí? Por el contenido precisamente de azúcares. La miel jamás se va a honguear, nunca va a tener humedad, no va a tener hongos. ¿Por qué? Porque es un alimento, pues definitivamente muy, muy, no lo hacemos, ¿verdad? Viene de una elaboración a nivel de las abejas y entonces, pues tiene una estructura bien interesante que no, es el único alimento que nunca se va a descomponer. Bueno, existen edulcorantes nutritivos y derivados de productos naturales. ¿Como cuáles? Fíjense que está bien de moda estas melazas de cereales. ¿Cómo se hacen estas melazas de cereales? A partir de la fermentación de algunos cereales como la cebada, por ejemplo. Se busca una fermentación y entonces se genera una reacción que nos da un tipo de jarabes de cereal. Va a tener un sabor a fermentado cuando abrimos este frasco, pero pueden ser opciones, les decía, tenemos que aprender e investigar siempre sobre los nuevos productos que hay en el mercado para ofrecerle a nuestros pacientes nuevas alternativas y a lo mejor le gusta ese sabor, sí le aporta calorías, definitivamente igual, 4 kilocalorías por gramo, pero puede agradarle más y sin tener que, el problema de la sacarosa es que se vuelve adictiva, queremos siempre más, 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 más. En el caso de estos nuevos productos, a lo mejor encuentras el sabor, pero no se te hace una adicción tan grande. El stevia es un edulcorante, pero viene de origen vegetal, viene de una hoja que encontraron en Paraguay y que empezaron entonces a extraer, ¿sí? Este tipo de edulcorante. Estos siropes o jarabe de agave, miel de agave, yo la encuentro de repente mucho en las tiendas como miel de agave, también es una buena opción que podemos sugerir a los pacientes. Y ahorita también, así como la stevia, otro de los edulcorantes de origen vegetal que está muy fuerte es esta es fruto del monje, ¿no? Entonces, ese es un compuesto bastante bueno, no genera calorías, pero tiene un costo muy, muy alto. Yo los acabo de cotizar y está alrededor de 300 pesos medio kilo de este fruto del monje. Claro, se ocupan en porciones mucho menores porque normalmente estos edulcorantes o potencializadores se van a, si ocupamos, por ejemplo, para elaborar, vayámonos a repostería, si elaboramos un pie que necesita 250 gramos de azúcar, con este tipo de edulcorantes solo necesitamos el 10%. Entonces estamos hablando de 25 gramos, ¿no? Con eso sustituimos completamente el sabor dulce de esos alimentos. Entonces, es importante, les decía, conocer los nuevos productos que nos saque el mercado, intentar dentro de lo posible comprarlos, probarlos, checar en qué alimentos se pueden elaborar, en cuáles no, ¿ok? Bueno, les decía, las melazas de cereales o miel de agave se obtienen de la fermentación de cereales como el arroz, la cebada, el maíz e incluso el trigo, y a partir de la germinación de estos se convierten los almidones y empiezan a generar a través de reacciones químicas dextrinas y maltosas. Entonces así se sacan la miel de agave. Decíamos en la stevia que la stevia pues es esta hojita y que también encontraron muchísimo dulzor en ella.
Ya la encontramos, también yo la he encontrado en tiendas naturistas o incluso a veces la venden las personitas que ya te venden las, ay, se me fue el nombre, hierbas aromáticas y este punto, así como te venden laurel y demás, a veces te venden ellos hojitas de stevia. ¿Funcionan? Sí, funcionan muy bien, porque lo que se hace es que coloca, aunque esté un poquito seca, porque normalmente pues no va a permanecer fresca, pero una hojita de stevia, perdón, una hojita de stevia puede endulzar tu bebida. Entonces, sí funciona y puede ser muy recomendable y evitamos todo el proceso químico que lleva para la elaboración del polvito si es que lo queremos en sobre. Entonces, si la llegan a ver, cómprenla y promuevan incluso su uso para que pues también los productores tengan esta otra opción y no solamente venderlas a los grandes comercios, ¿verdad? Y entonces los edulcorantes ahora de origen artificial son aquellos que son compuestos químicos, generalmente derivados de aminoácidos, decíamos, como la fenilalanina, que debemos tener cuidado con los pacientes con fenilcetonuria. Ejemplos de estos, bueno, uno de los más antiguos, el aspartam, fue uno de los primeros que se empezó a promover pues desde las décadas de los 50, 60. Empezó el NutraSweet, así era la marca, muchos de los refrescos, los primeros refrescos que empezaron a sacar con esa opción light, que ahora dicen que son sin azúcar, ¿no? Es lo que está promocionando Coca-Cola, pero tenían este compuesto, ¿no? No es muy agradable al paladar, es un sabor dulce, momentáneo, pero al final te queda un sabor pues desagradable, como que muy fuerte. Otras de las cosas que tienen los edulcorantes químicos es que al final el resabio que nos queda es como a metal, ¿no? Entonces, sí es como estas personas que dicen, híjole, sí quiero que me sepa dulce, pero si al final me va a quedar más el sabor de como si fuera hierro, pues no, ¿qué tanto les conviene o no? La sacarina, ciclamato, bueno, aquí hay una lista infinita de muchos de los edulcorantes químicos que se han creado. ¿Cuáles son los beneficios, por así decirlo? Bueno, el alto poder endulzante, les decía, son sustancias que no nos van a aportar energía, generan a los alimentos ese sabor dulce, pero aquí también el problema y donde hay que tener mucho cuidado es que vas a encontrar el sabor dulce y tu paladar lo detecta, entonces inmediatamente te manda la orden al cerebro y el cerebro manda la orden hacia el páncreas, decir, ok, va algo dulce, hay que segregar insulina, y si nunca llega eso a algo dulce, pues también hay que tener cuidado porque se generan problemas metabólicos, ¿sí? Se está esperando ese azúcar que tiene que llegar, que nunca llega, y entonces también hay un problema. El aspartam, hay que tener cuidado con dosis excesivas, sobre todo por tiempo prolongado, que altera mecanismos de antioxidantes y que es lo al generar problemas con los antioxidantes provoca la generación de radicales libres. Y recordemos que los radicales libres es a donde se alojan las toxinas y que estas toxinas son las que van a generar células cancerígenas. Entonces, ojo, claro, se dice que en cantidades muy, muy grandes, que se tienen que consumir casi que 30 gramos al día y que sería además mucho más de 30 gramos, perdón, al día. Pero bueno, también tener cuidado, no provoquemos al cuerpo para que no darle ninguna opción, ¿no? A que generen radicales libres. Bueno, son acalóricos, actúan de manera individual o combinada con el sistema nervioso, con neurotransmisores y excitadores de este. Es decir, lo que les decía, empiezan a generar o a provocar lo que te provoca un azúcar convencional. El cuerpo, les decía, detecta por papilas gustativas el sabor dulce y entonces espera la reacción que debe de hacer con ese sabor dulce ante su consumo. Decíamos, no poseen un sabor saciador como el azúcar. El azúcar nos llena, ¿no? Hay un momento en el que, claro, comemos grandes cantidades de azúcar para ser ciertos, pero el azúcar, incluso decíamos alguna vez en nuestras pirámides, la pirámide antes del plato de bien comer, la base eran los cereales, y los cereales son los que nos causan saciedad. El azúcar sí lo vamos a consumir en muy pocas cantidades, pero también nos causa saciedad. A diferencia de los edulcorantes, estimulan el apetito, ¿sí? Y decíamos, los receptores del gusto crean adicción al sabor dulce. Si alguien va a entrar en un régimen a donde va a bajar
decíamos, de este 50-65 a un 20 o menos de carbohidratos, vamos a intentar que vaya cambiando un poquito. Recuerden que pues es educar a nuestro cuerpo, cambiar de hábitos, que vaya eliminando poco a poco esas bebidas azucaradas, que vaya restringiendo o bajando su consumo para poco a poco, a veces, de verdad, estos pacientes que lo logran dicen, ya no tolero el dulce, ya me provoca asco, ok, es ahí a la meta donde queremos llegar, porque si él te dice, no, es que yo necesito seguir comiendo dulce y mi opción es esta, pues de todos modos siempre su cuerpo va a necesitar esa saciedad con el sabor dulce, ¿ok? Bueno, aquí una pequeña tablita de la diferencia con, más bien, de los edulcorantes naturales y los artificiales. Los naturales tenemos calóricos y bueno, afortunadamente por aquí ya tenemos una opción de no calóricos. Y en los artificiales también hay algunos calóricos y unos no calóricos. Estos son los que nos van a dar lo que ya sabemos, 4 kilocalorías por cada gramo de consumo. Y ojo, también les decía, ahorita vamos a después a enfocarnos muy fuerte, tenemos que estudiar, chicos, todos el nuevo etiquetado nutrimental, hay que aprender a leerlo, hay que saber interpretarlo y comentárselo a los pacientes, porque yo he visto de repente muchas trampas a nivel mercadotécnico. Hay un azúcar que de repente dice azúcar, ¿cómo decía? Baja en calorías, ¿no? Y a la hora que leo la etiqueta, les digo, siempre debemos irnos a leer la etiqueta. Es una de nuestras obligaciones como nutriólogos, ver qué estamos recomendando y por qué. Leo esa etiqueta de este punto que me dice que es bajo en calorías y resulta que me sigue aportando 4 gramos por cada, 4 kilocalorías por cada gramo. Entonces es una mentira. A lo mejor tiene un potencializador de sabor, ok, pero no aporta menos calorías, ¿no? A lo mejor en lugar de necesitar una cucharada de 15 gramos necesita 5, pero entonces hay que explicar estas partes. Decíamos, stevia y este tipo de edulcorantes vienen de vegetales, entonces por eso son naturales y son no calóricos. Entre más naturales los podamos consumir, como les decía, casi que las hojitas, mejor. Y dentro de los artificiales calóricos, pues está el jarabe de maíz, también el jarabe de maple, por ejemplo, el caramelo, el azúcar invertido, estos que son derivados del alcohol, el sorbitol, todo lo que termina en ol, vienen derivados del alcohol. Sí nos generan al final, algunos, como el xilitol precisamente, sí tiene una parte absorbible, entonces no podemos garantizar al 100% que no se va a absorber. En ocasiones se llega a absorber un poco en el intestino delgado, que recuerden a donde nosotros absorbemos a todos los nutrientes. Entonces, estos a veces sí son reabsorbibles y pueden llegar a generarnos un poquito de calorías. No las 4, a lo mejor 2, a lo mejor en ocasiones 3, pero sí tener en cuenta que sí generan un poco. Y bueno, estos son los no calóricos y los que sí son completamente libres de kilocalorías, ¿ok? De nosotros dependerá de la patología que estemos tratando con nuestro paciente, de los logros que quiere obtener, cuál le vamos a recomendar, ¿sí? Pero una vez que nosotros lo hayamos estudiado bien y sepamos qué podemos recomendar. Bueno, los derivados del alcohol, decíamos, o polioles, uno de los inconvenientes que tienen es que generan el efecto laxante, entonces el paciente siempre se va a sentir mal, inflamado y pues con diarrea definitivamente. Los polioles conservan esa parte del dulzor del azúcar original, de la sacarosa, pero les decía, generan diarreas osmóticas, es decir, piden un exceso de agua, náuseas y regurgitación. El paciente siempre va a sentir asco, ¿ok? Se ocupan para reducir el aporte de azúcares y de energía en algún tipo de dietas. Vamos a ver qué más. Cuando estos llegan al intestino delgado, les decía, reclaman incluso agua fría para que formen una solución isotónica que se va a dar en el colon. Por lo tanto, hay que cuidar muchísimo la cantidad de este tipo de edulcorantes que se puedan sugerir. No nos podemos ir al exceso en ellos. Entonces, ejemplos, xilitol, lactitol, manitol, sorbitol, incluso isomalta y maltitol, les decía. Terminaciones nos dan efectos derivados de alcoholes, ¿sí?
Ahorita también está mucho, y ahorita vamos a tomar un poquitito este tema, en la dieta keto están recomendando muchísimo el eritritol como edulcorante. Son pocas las cantidades que sugieren, pero ya vimos cuáles son las consecuencias que puede tener. Entonces, si el paciente viene y te dice, es que sabe que yo me siento muy mal, yo no aguanto el régimen porque tengo diarrea, tengo hasta, ok, ¿qué edulcorante está consumiendo? A lo mejor no es, por supuesto no va a ser el régimen, va a ser qué está ingiriendo para saciar su parte de dulce, ¿no? Hay edulcorantes intensos, precisamente aquellos que requieren cantidades muy pequeñas para tener ese sabor. En algunos casos, por ejemplo, el aspartame, sacarina, son 200 hasta 600 veces más fuerte que la sacarosa. Entonces, con muy poco se logran. Estas son, por ejemplo, las fórmulas químicas como las podemos encontrar. ¿Quiénes son estos edulcorantes intensos? Bueno, pues como cualidades, decíamos, no son ideales para la sustitución completamente de azúcar. Hay que tener cuidado, hablar con el paciente, ver qué es lo que quiere, a dónde quiere su sabor dulce. A lo mejor solamente lo quiere en el café, decíamos, a lo mejor solamente quiere ese café con leche dulce. Bueno, veamos qué opción le podemos dar sin que esto altere su condición para que nos pueda seguir llevando la dieta a éxito. Decíamos, su capacidad de endulzar puede alcanzar cientos hasta miles de veces más que el edulcorante convencional, que sería el azúcar. Y les decía, la sacarina, todos estos edulcorantes tienen un resabio metálico, un resabio amargo. Hay que saber también, por ejemplo, que a veces el paciente quiere hornearlos y no todos horneables, porque cuando los hornean, también al final ese postre va a saber a metal y no va a saber a dulce. Hay un Stevia, sí sacó, Splenda sí sacó un edulcorante que es horneable y así lo vende como tal, Stevia horneable. Entonces, bueno, hay que comentarles que puede ocuparlo para preparar sus postres o algún alimento que necesite ser horneado, pero cuidando con cuáles se pueden hornear. El eritritol y el fruto del monje también son horneables, por eso también están siendo muy ocupados. Ok, además de lo que acabamos de ver con referencia a nuestros grupos de glúcidos, cómo se clasifican, otro tema bien importante que viene a la mano, pues es el índice glucémico, ¿sí? ¿Qué es el índice glucémico? Bueno, es el aumento de la glucemia plasmática tras la ingesta. La referencia se da precisamente en que la sacarosa nos da 100 de índice glucémico, entonces es ahí a donde parte la referencia de este dato. El aumento de glucemia plasmática tras la ingesta, como decíamos, se toma como referencia a la glucosa, aquí es a la sacarosa, a la cual se le da un índice glucémico de 100. ¿Qué importancia tiene? A mayor índice glucémico, mayor producción de insulina. Si hay más insulina, se está progresando ya a una diabetes tipo 2 o mínimo a una intolerancia a la glucosa. Puede haber inflamación, aumento de peso y resistencia a la insulina en nuestros pacientes. Entonces, también es importante hacerles ver que debemos cuidar aquellos alimentos que nos aportan de manera muy rápida una cantidad de glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, aquí hay una tablita. Hay alimentos con alto índice glucémico cuando hacemos a referencia a mayor a 70, moderado entre 55 a 70 y bajo menor a 55, donde están precisamente por los cereales, algunas leguminosas y algunas frutas. Hay frutas que nos dan mucho índice glucémico. Aquí, por ejemplo, está hasta la sandía, pero bueno, la sandía tiene una gran proporción de agua. Entonces, para que nosotros llegamos a tener esos 72 de índice glucémico, debemos habernos comido la sandía completa, ¿no? O sea, realmente son condiciones, hay que cuidar también qué alimentos me sacian porque tienen muchísima agua, ¿no? Bueno, quise tocar este tema porque sé que está de moda, hay que aprender, ahorita leer también mucho hacia él, es sobre la dieta keto, ¿sale? La dieta keto va de la mano definitivamente también con los edulcorantes, porque es lo que están, más bien los carbohidratos, es lo que están aquí sugiriendo.
La dieta keto es donde se debe contener un bajo o más bien nulo contenido de carbohidratos, un alto índice de grasa y es la principal energía para el estado metabólico de estas personas. Decíamos, bajo contenido de carbohidratos, yo diría nulo, altas grasas y les dejan comer pues proteínas. Aquí está su pirámide, les digo, completamente prohibido todo lo que tiene que ver con carbohidratos. Les dejan comer grasas, la única grasa de origen vegetal, pues aquí parece el aguacate, y verduras sí, pero frutas no, porque bueno, pues las frutas son las que tienen precisamente pues a los carbohidratos. ¿Es recomendable o no, ideal o no? No es una dieta nueva, ahorita está muy de moda, está funcionando para muchas personas, sí, pero es la dieta cetogénica de años, ¿no? Es la dieta que desde hace muchísimos años está presente, que incluso era la que daban aquellos consultorios, recordarán, ay, se me fue, que les ponían agujitas. Esa no era tanto las agujas, ni los balines, ni todo esto, lo que dan siempre es una dieta cetogénica. Se puede recomendar, sí, en pacientes que tienen una obesidad extrema, no exceder el consumo de este tipo de alimentos, también más allá de 3 meses. Elegir lo que decíamos, edulcorantes horneables para que, bueno, sean mejores sus resultados en los alimentos que decidan consumir a nivel, pues para sus postres o demás, cuando menos sean agradables al paladar, ¿ok? Bueno, y como conclusión, podríamos enfatizar lo siguiente. En la actualidad, muchos de nuestros pacientes buscan nuevas opciones para resistir esa tentación al dulzor de los alimentos. No todo está prohibido, como acabamos de verlo, ¿verdad? Existen endulzantes naturales, existen endulzantes calóricos o acalóricos derivados del alcohol, pero ya sabemos cuáles son las condiciones que esto les llegan a provocar. Hacer mucho énfasis o cuidar, chicos, el índice glucémico y saber cuáles, para estos pacientes que están en estas dietas keto, les pueden generar no buenos resultados porque son digeribles, ¿ok? Pues por mi parte es todo. Agradezco muchísimo su atención y estamos ahora en periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra Miyosokis. Pues efectivamente, como lo comenta, vamos a comenzar con un periodo de preguntas y respuestas. No sé si alguien de nuestra audiencia tenga alguna pregunta acerca del tema que acabamos de revisar. Lo puede anotar, por favor, en el chat y pues con gusto vamos a tratar de contestar sus preguntas. Hola chicos, es un placer verlos por aquí a todos. Me da muchísimo gusto ver nombrecitos conocidos. Qué placer de mis alumnitos. Muchos saludos. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? De todos modos, pues aprovechamos también para pues comentarles, por favor, que se puedan nos puedan seguir precisamente en todas las redes sociales. Ahí van a poder también observar más cursos, más webinars también acerca de tanto de nutrición como de otras áreas, precisamente del colegio. A ver, por aquí veo ya una pregunta. ¿Qué combinación sería la más adecuada para un paciente con enfermedad inflamatoria? Bueno, aquí vamos a tener mucho cuidado con los edulcorantes artificiales porque generan precisamente muchas de las ocasiones ese tipo de malestar. Te sugiero, Lisbeth, nunca recomendar los que vienen derivados de alcohol. ¿Qué te sugeriría stevia? Y como platicábamos, de manera natural, mucho mejor. Si encuentras las citas y se las puedes recomendar o sugerir, es mucha mejor opción. Luis, evidencia científica que señala incremento de insulina aún con edulcorantes artificiales no calóricos. Así es. Sí, lo que mencionábamos, Luis, nuestro cuerpo detecta que que encuentra el dulzor, por así decirlo, no es que encuentre
Él no sabe si va a aportar o no calorías, pero por el sentido del gusto detecta el dulzor y entonces empieza a segregar todas las condiciones como si fuera a llegar el carbohidrato. Y entonces sí hay un incremento de insulina y nuestro paciente nunca va a llegar a poder salir de este ciclo, por así decirlo, vicioso. La hoja de stevia de manera natural sería por sí más viable como endulzante. Para mí sí, para mí es una excelente opción, que sobre todo porque no hay un proceso químico y eso les ayudaría a, más bien recuerden que mientras menos proceso químico exista en nuestros alimentos, que el alimento sea lo más natural posible, es la mejor opción. Entonces, si de verdad la stevia a nivel hojitas naturales es una de las mejores opciones para nuestro dulzor. Incluso nosotros como hábito se los recomiendo mucho. Yo la he encontrado y me gusta, te toma ese sabor. Y incluso empecemos, chicos, recuerden a generar nuevos productos. Vean si con estas hojitas podemos generar algún tipo no sé, a lo mejor panqué, tortilla, una tortilla dulce, casi que como tipo waffles o de estos hot cakes. Puede ser buena opción, chicos. ¿Qué tanto de tal cual la hoja? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Yo incluso la he encontrado, bueno, ya, allá en Jalapa, hay algunos cafés que te la ofrecen, o sea, te ponen el azúcar, te ponen los sobrecitos y te ponen las hojitas de stevia. Y entonces yo normalmente le pongo una, incluso fue para probar, la verdad es que lo admito, fue para ver cómo sabía. Y ya si quieres más, pues le puedes poner más, suelta como si fuera una infusión, literal, y lo que hace esta hoja al soltar como infusión es suelta su parte dulce y si gustas, al igual que un té, después la puedes retirar para que no te quede pues tener que masticar o se te vaya a quedar un pedacito de hojita en un diente, pues después la puedes retirar como una infusión y tu bebida ya está dulce. A ver, me dice, es importante resaltar que la industria confunde cuando sacan un stevia al mercado y vemos la etiqueta y el 2% es stevia, el resto es... Exacto, Luis. Hay que cuidar, ese es nuestro principal punto, leer etiquetas. Leer siempre etiquetas y ver qué tanto es un producto real, como bien dices aquí, le ponen muy poca stevia y entonces el resto es sacarosa. Leamos etiquetas, chicos. Ana Luisa, sí, los pacientes diabéticos podrían llegar a consumir edulcorantes artificiales, pero volvemos, mejor poco a poco vamos a quitarles ese placer por el dulzor. Y el edulcorante tal vez, pero no así los productos que aparentemente sean light o que tengan edulcorantes, como las bebidas, ¿no? O como yogur o muchos natillas. Porque, ok, le bajan el contenido de glúcidos o de carbohidratos, pero sigue teniendo un contenido alto, por ejemplo, en grasas. Y recuerden que nuestro paciente diabético no debe consumir tampoco un alto contenido de grasas. Entonces, es tener cuidado con para qué va a ocupar su edulcorante, solo para endulzar la bebida o lo está buscando en productos que sean, que tengan edulcorante, pero hay que ver que también las grasas, recuerden que un producto light tiene que, pues lo ideal es que pudiera ser de ambos, ¿no? Que tenga bajo contenido de grasa y bajo contenido de azúcar, pero es un poco difícil de encontrarlo. Carla Mendoza, en alguna ocasión nos dijeron que la hoja de stevia no se puede tomar en cosas calientes. ¿Qué puede causar? A lo mejor sí puede haber pacientes que le genere inflamación. A mí nunca me ha ocurrido. La he usado ya hace algún tiempo, pero pues si recuerden que también todas las hojas lo que generan, que bueno, la infusión caliente ayuda a romper cristales. Recuérdense que todas las hojas tienen oxalatos de calcio en muchas ocasiones, hasta la hojita de acelga y espinaca, que son esos cristalitos. ¿Y qué le ayuda a romperlo? Precisamente el agua caliente. La temperatura va a romper oxalatos de calcio, que si lo consumiéramos a temperatura ambiente nos puede provocar como irritación en el paladar. Hay que tenerle cuidado, hay que probarla, lo que les sugiero. Si la encuentran, pruébenla ustedes primero. Esta hoja de stevia yo la llegué a encontrar también por allá en Atlisco como plantita, ¿eh? Entonces, si quieren, cómprense una plantita, vayan probando y poco a poco que prueben, podemos ir sugiriendo a los pacientes que tengan disponibilidad hacia ella, cosa también bien importante, ¿verdad?
Aquí en Querétaro no la he visto, la voy a seguir buscando, pero hasta el momento no la he encontrado aquí. La traigo a veces de allá del sur. Y bueno, quiero hacerles una atenta invitación. Les agradezco muchísimo hoy su participación. La verdad me da muchísimo gusto ver nombres conocidos de grandes personas a quienes estimo mucho. Y, y además que nos hemos encontrado por ahí en diferentes ciudades. Vamos a tener un curso, dos cursos. Uno de alimentos funcionales, en donde les voy a hablar de todos los beneficios que tienen estos. La verdad es que en la semana me topé por ahí con un pacientito con un problema estomacal y lo resolví con un funcional y eso me encantó. Y otro curso que vamos a impartir en el próximo mes es manejo higiénico manejo higiénico de los alimentos, cómo debemos trabajar, cómo debemos trabajar en un comedor industrial, bajo qué normas. Entonces, estos son dos cursos que voy a impartir en siguientes fechas. Por favor, pueden entrar aquí a las páginas del colegio y ahí nos van a ampliar mucho más la información. Pues muchas gracias, maestra Miyosokis. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes. Agradecemos que nos hayan acompañado y efectivamente, como lo comentó la maestra Miyosokis, se van a estar abriendo una serie de cursos en el mes de noviembre. Entonces, por favor, estén muy atentos a nuestras redes sociales para que se puedan enterar y pues también les pediríamos que si nos pueden acompañar tanto en los webinars como en los cursos que se vienen. Entonces, muchas gracias a todos y pues que pasen un excelente fin de semana. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.